Le damos gracias al Señor por la lluvia también, que hoy día pudo venir a refrescar, ¿cierto?, los aires de Santiago. Y también le damos las gracias al Señor por su lluvia, por esa lluvia del Espíritu Santo que se derrama diariamente sobre nosotros, eh, trayendo convencimiento de pecado, trayendo sanidad, trayendo ministración. Le damos gracias al Señor por todo lo que hace por sus hijos. También por este tiempo, porque la palabra dice dar gracias al Señor en todo. Y esa es la voluntad del Señor, que seamos agradecidos en todas las cosas, pese a que no entendamos muchas veces los propósitos, pero sabemos que nuestra vida está siendo gobernada por el Señor. Así que vamos a comenzar en primer lugar con una oración, en la medida que van incorporándose los hermanos. Señor, te damos las gracias por este día, por poder abrir los ojos y seguir creyendo en ti, Señor, porque tú nos has dado este don de la fe. Te damos las gracias por estar en comunión con nuestros hermanos en espíritu. Sabemos que nos extrañamos mutuamente, extrañamos cantar alabanzas juntos, conversar, sentir, Señor, las oraciones de los demás, saber cómo están. Sin embargo, Señor, tú has hecho de que este tiempo estemos en el reposo de nuestros hogares, confiando en ti. Sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Señor, y en esta mañana queremos adorar tu nombre mediante alabanzas, porque tú eres bendito, Señor, tú te mereces toda la gloria, sea que llueva o no, sea que hayan enfermedades o no hayan, tú te mereces toda la gloria de tu iglesia. Por eso queremos adorarte y bendecirte en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. 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 Cantamos a ti, Señor. Canta con voz de alabanza, oh pueblo escogido, al Dios de Abraham. Canta con voz de alabanza, oh pueblo escogido, al Dios de Abraham. Oh, porque ha puesto su nube de gloria sobre las tiendas de Israel. Porque ha puesto su nube de gloria sobre las tiendas de Israel. Oh, canta con voz de alabanza, oh pueblo escogido, al Dios de Abraham. Canta con voz de alabanza, oh pueblo escogido, al Dios de Abraham. Oh, porque ha puesto su nube de gloria sobre las tiendas de Israel. Porque ha puesto su nube de gloria sobre las tiendas de Israel. Canta con voz de alabanza, oh pueblo escogido, al Dios de Abraham. Canta con voz de alabanza, oh pueblo escogido, al Dios de Abraham. Porque ha puesto su nube de gloria sobre las tiendas de Israel. Oh, porque ha puesto su nube de gloria sobre las tiendas de Israel. Así es, Señor. El Señor resucitó, aleluya. Oh sí, Señor, en gloria y majestad se levantó. El Señor resucitó, aleluya, en gloria y majestad
majestad se levantó. Con Cristo yo también he resucitado. Con Cristo yo también he resucitado. La muerte a la vida, de tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de tinieblas a la luz. Sí, Señor. El Señor resucitó, aleluya. En gloria y majestad se levantó. El Señor resucitó, aleluya. En gloria y majestad se levantó. Con Cristo yo también he resucitado. Con Cristo yo también he resucitado. De la muerte a la vida, de tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de tinieblas a la luz. El Señor resucitó, aleluya. En gloria y majestad se levantó. El Señor resucitó, aleluya. En gloria y majestad se levantó. Sí, Señor. Y con Cristo yo también he resucitado. Con Cristo yo también, cántale al Señor, mi hermano, he resucitado. De la muerte a la vida, de tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de tinieblas a la luz. Y con Cristo yo también he resucitado. Con Cristo yo también he resucitado. De la muerte a la vida, de tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de tinieblas a la luz. Sí, Señor, porque tuya es la gloria, Señor. Gloria a Cristo, gloria desde los confines de la tierra. Gloria a Cristo, gloria por su gran amor. Gloria a Cristo, gloria
ha visto gloria desde los confines de la tierra. Gloria, ha visto gloria por su gran amor. Bendito sea el Hijo de Dios, bendito sea mi buen Salvador. Su sangre derramó por ti. Su sangre derramó por mí. Bendito sea el Hijo de Dios, bendito sea mi buen Salvador. Su sangre derramó por ti. Su sangre derramó por mí. Sí, Señor. Así es tu sangre, Señor. Nos ha salvado y nos ha limpiado. Has tenido misericordia de nosotros, siendo, Señor, pecadores, siendo tus enemigos. Nos has salvado, Señor. Por eso hay gozo en nuestro corazón, pese a las circunstancias. Eres santo, eres perfecto, Señor. Anhelamos tu venida. Anhelamos tu venida, oh Jesús. Señor. Trono, Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió el Dios tuyo con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, anhelamos tu venida, oh Señor. A la tierra vuelve pronto a reinar. Ha llegado la hora de vindicar tu glorioso nombre, de poner a tus enemigos por estrado de tus pies. Regirás las naciones con vara de hierro. Entraremos en el reino de 1000 años de paz. Aleluya, sí, Señor. Aleluya, aleluya. Trono, Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió el Dios tuyo con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Aleluya, aleluya. Aleluya. Anhelamos tu venida. Anhelamos tu venida, oh Señor. A la tierra vuelve pronto a reinar. Ha llegado la hora de vindicar tu glorioso nombre, de poner a tus enemigos
santo, Señor, y perfecto. Solo tú, Señor, llena nuestro corazón. Solo tú, Señor, eres aquel que puede darnos esperanza. Solo tú, Señor, eres quien gobierna tu iglesia. Eres bendito, Señor. El nombre de Jesús es bendito. El nombre de Jesús es glorioso. Su nombre es poder. Su nombre es salvación. Su nombre es autoridad. El nombre de Jesús es bendito. El nombre de Jesús es glorioso. Su nombre es poder. Su nombre es salvación. Su nombre es autoridad. Cántale al Señor, hermano, hermana. Su nombre es poder. Su nombre es salvación. Su nombre es autoridad. El nombre del Señor. El nombre de Jesús es bendito. Tu nombre, Señor. El nombre de Jesús es glorioso. Su nombre es poder. Su nombre es salvación. Su nombre es autoridad. Incomparables. Incomparables. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Fortaleza mía, Señor, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio invocaré a mi Señor. Eres digno de ser alabado y ser salvo de mis enemigos. Aleluya.
Señor, fortaleza mía, oh Señor, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, oh Señor, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, invocaré a mi Señor, quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Dile al Señor, aleluya, aleluya, gloria a Dios, así en la tierra como en el cielo. Tú eres glorioso, Señor. Solo tú te mereces la alabanza y la adoración, y tu pueblo te alaba. Padre, te rogamos que puedas abrir nuestras mentes, nuestros corazones, aprestos a escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque tu día a día nos estás alimentando, porque tu alimento no cesa, Señor. Tu maná diariamente alimenta nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos que guardes al hermano que va a compartir, que lo llene de tu sabiduría, que sea, Señor, tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu provisión. Bendecimos a nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta revisar, sí. ¿La escuchas? Sí. Ahí sí, un poquito. ¿Sí? Bien, hermanos, quiero dar gracias en primer lugar al Señor por esta oportunidad que nos da. Quiero dar gracias al Señor por esta oportunidad que nos da, porque sin duda nosotros somos solamente instrumentos en sus manos. Para mí ha sido muy difícil, y es difícil estar ante una cámara, un micrófono,
pero tengo que acostumbrarme a estos nuevos adelantos que el Señor ha permitido para que estemos juntos y podamos disponer nuestro corazón delante de Él, para que Él sea el que tenga la preeminencia, primeramente en nuestros corazones y en todo nuestro ser. Quiero dar gracias, Señor, por estos maravillosos momentos que tú nos das. Quiero dar gracias, Señor, porque en este momento tú también permites que a través de estos medios podamos estar en comunión, muchos hermanos. Oh Señor, que tú nos guardes en esta hora de toda intromisión del enemigo. Que tú, Señor, guardes, oh Señor, estos instrumentos aún, Señor, de toda acechanza del enemigo. Nos disponemos para ti en esta hora, en el nombre de Jesús, para que tú hables a nuestros corazones y tú nos uses conforme a tu voluntad, para que en este día, Señor, tú seas glorificado sobre todas las cosas, y para que tú, Señor, hables a nuestros corazones, a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Mientras preparaba la palabra, hermano, tuve muchas interrogantes, tuve muchas sugerencias, y en realidad me costó mucho llegar a la palabra que en este momento quiero compartir. Pero no yo, sino Cristo en mí. Su Espíritu Santo sea el que nos guíe, el que nos permita desarrollar esta palabra, como digo, como instrumentos de Él. Cuando meditaba en la palabra que compartiría, vino a mí la palabra cuando Dios se acerca a Moisés para sacar a su pueblo de la esclavitud, después que pasaron muchas cosas. Por ejemplo, cuando empecé a ver Génesis, los primeros 11 capítulos hablan de muchas cosas, como que me hizo pensar a mí cuando teníamos un viaje en tren, cuando uno va en la vía y uno va en el coche, uno ve que los acontecimientos, o sea, las imágenes pasan, sí, rápidamente alrededor del tren de uno, pero las imágenes más lejanas se ven como más lentas. Así como que vi los primeros 11 capítulos de Génesis, porque en realidad en esos 11 capítulos se cuenta de la creación, se habla acerca de muchos acontecimientos del pecado, la caída del hombre, y además también lo que Dios hizo para castigar primeramente al hombre. Después tenemos la caída de él, pero también vemos después a su hermano, a Caín y Abel, que también fue un acontecimiento notorio dentro de los primeros 11 capítulos de Génesis. Pero después tenemos que pasan los acontecimientos tan vertiginosos, muchos años expresados en estos 11 capítulos, y luego viene Noé, ¿no es cierto?, en el cual fue un instrumento de Dios para dar la oportunidad al mundo caído, para que se salvase por medio de un arca. Y así, un hombre obediente que echó mano a la fe, pero nadie lo escuchó. Y a través del tiempo pasa que el Señor habla, y pasa que nuestros oídos se entorpecen y no podemos oír claramente lo que Dios nos está hablando. Entonces, veía, por ejemplo, que pasaron esos 11 capítulos, pero muchos acontecimientos rápidamente, así como les decía, es como cuando uno iba en un tren y veía que las cosas que están a nuestro lado pasaban rápidamente. Bueno, pero luego se llega a una estación, se para, ¿no es cierto?,
Y aquí vemos entonces el aparecimiento de cuando Dios llega a Abraham y encuentra en él un hombre de fe y al cual le hace promesas. Y aquí se abre un paréntesis muy grande acerca de la fe, primeramente, y por medio de la fe pasan varias cosas que nosotros quisiéramos tocar en este día. Por ejemplo, cuando se acerca a Moisés, el Señor le dice: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, dice, porque tuvo miedo de mirar. Pero además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y me recordarás por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, apareció a mí diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Hermanos, nosotros fuimos encontrados por el Señor en este mundo, en este Egipto, y Dios envió a un hombre mucho más poderoso que Moisés. Envió a su hijo en un cuerpo de hombre para que viniese a salvarnos, a rescatarnos de este mundo cruel y malvado. Y entonces tenemos que fijar nuestra vista ahora en esta posición en que Dios nos ha puesto hoy, que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús, Señor nuestro. Él tiene que tener la preeminencia en nuestros corazones. Él tiene que tener la preeminencia en nuestras vidas, en nuestras mentes, en todo nuestro ser. Y si no ponemos la mirada en Él, sin duda nos vamos a extraviar. No podemos poner la mirada en algún hombre, en algún líder, en algún hombre que es instrumento de Dios, de ninguna manera, sino que tenemos que volver la mirada. ¿A quién? Vamos a Colosenses, hermanos. Colosenses 1, versículo 15. En adelante vamos a ver varios versículos ahí, en la cual queremos meditar en esta hora. Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Dice así la palabra: y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra y las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero nuestra relación con el Señor como que había tenido una merma, como que estábamos de alguna forma
acostumbrados a un sistema. Estábamos acostumbrados a que los hombres tomen el dominio de las cosas y que se hagan las cosas conforme a un esquema, a un sistema. Por ejemplo, la última cena que participamos juntos, tuve un tremendo conflicto en mi corazón, porque se nos decía que teníamos que participar de varias copas, por ejemplo. Y para mí era una cosa que no podía comprenderle y no podía entenderle y no quería realmente hacerlo. Quiero decirle, hermanos, que ese día que participamos de la copa por última vez en el local, estaban las varias copas de las cuales algunos querían que participaran. Pero mi corazón tenía un tremendo conflicto, porque el Señor, la noche que fue entregado, dice que tomó la copa. Tomó primero, ¿no es cierto?, el pan y los dio a sus discípulos. Y lo partió y se los dio a sus discípulos. Y todos comieron de ese mismo pan. Luego tomó la copa y se los pasó también a sus discípulos, para que todos bebieran de esa misma copa. Yo no podía, y ni siquiera me pude imaginar, hermano, en que hubieran varias copas. Soy uno de los que he defendido la copa y el pan. Incluso cuando en algún momento los hermanos han querido sacar una nueva copa para hacerlo más rápido, el compartir. Pero en realidad, hermanos, no es la voluntad del Señor que eso pase. Y doy gracias al Señor porque no se dio el caso en que participáramos de muchas copas, aún por higiene, aún por evitar el contagio de este virus que hoy día vino. ¿Se han puesto a pensar, hermano, por qué vino esta situación? ¿Usted cree que esto se escapó de las manos del Señor? ¿Usted cree que esto es algo que el diablo ganó una batalla? De ninguna manera, hermano. El Señor ha permitido que esto pase porque Él ha querido llevarnos a una forma distinta de tener nuestras reuniones. Y sin embargo, a pesar de que estamos separados, cada uno en sus casas, estamos unidos por un mismo espíritu. Entonces, nos lleva a meditar nuevamente en esto que leí al principio, que esto del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y aquí está presentado, en realidad está representada toda la cristiandad, la humanidad misma. Porque ¿quién era Abraham? Un hombre común y corriente, pero que tuvo fe para escuchar a Dios y creerle y obedecerle, porque creer también es obedecer. Y entonces pasó que cuando él oyó la voz de Dios y que le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré, él fue a ojos cerrados, creyéndole a Dios. Y aquí vemos a un hombre que Dios lo usó para mostrarnos lo que es la fe. Hermanos, necesitamos fe, primeramente para acercarnos a Dios, al Dios verdadero. Y esa es la representación de Abraham, la fe del hombre. Pero ¿qué pasa con Isaac? Isaac también nos representa a nosotros, hermanos. Isaac representa la gracia dada por Dios. Porque ¿qué pasó con Isaac, hermano? Isaac tuvo sentencia de muerte sobre sí, porque Dios le dijo a Abraham, anda y sacrifica a tu hijo y preséntame en el sacrificio. Y no le dijo que esto era una prueba, no le dijo que esto era una cosa que él le iba a solucionar al último instante. Él solamente quería probar que ese corazón que tenía fe era real, era verdadero. Y que eso Abraham creyó nuevamente. Fue a
a cumplir con lo que Dios le había pedido, que sacrificara a su hijo. Pero cuando iban en el camino, empieza la mente, es como si la mente del hombre empezara a funcionar, y entonces su hijo le dice: papá, tenemos el fuego, tenemos la leña, pero ¿y dónde está el cordero? Y nuevamente entonces prueba la fe de Abraham. Y Abraham responde conforme a esa fe que tenía en su corazón. Le dice: Dios proveerá. Pero no sabía que Dios le tenía ahí un cordero enredado entre algunas zarzamoras, porque solamente creyó y su fe le fue contada por justicia, hermano. Eso también nos indica lo que tenemos que hacer nosotros en este día: echar mano a la fe. Y echar mano a la fe no es una vez a las 500. Cada día nosotros tenemos que echar mano a la fe. Y eso significa, hermano, que este virus, que es mortal, este virus que es una amenaza para mucha gente, sí tenemos que ser obedientes, hermano, a las autoridades. Tenemos que obedecer a los consejos que se nos dan, sí, porque somos hombres de fe, pero no dejaremos nunca de creer de que Dios nos guardará en forma absoluta de estos virus y de otras amenazas que vengan en el futuro hacia la tierra. Porque ¿qué pasa, hermano? Estamos llegando a los últimos días. El Señor ya viene, hermano. El Señor viene pronto. Veremos esa imagen del Dios invisible nuevamente aparecer en las nubes, como lo vieron aquellos apóstoles en aquel entonces. Pongámonos por la fe, viajemos en el tiempo, hermano, y pongámonos en el lugar de aquellos que vieron al Señor estando en medio de ellos. Pero ¿para qué lo vieron? Para ver que Dios quería en él la preeminencia, la plenitud de todas las cosas. Fue Dios el que lo puso en ese lugar. Y hoy día no es distinto, hermano. El Señor es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Volvámonos a Él. A veces hemos dejado, por la costumbre, hermano, hemos dejado de tomar al Señor como la preeminencia en nuestros corazones. Él habita en nuestros corazones. Pero a veces nos hemos sentido tan crecidos, tan agrandados, por decirlo así, quizás de una forma vulgar, en que como que no necesitamos tanto del Señor cada día. Como que no tenemos que acercarnos cada día al Señor, no tenemos que permitir que Él esté siempre guiando nuestras vidas. A veces queremos tomar otra posición. Y por eso es bueno que veamos estas tres formas en que Dios habla, ¿no es cierto? El Dios de Abraham es el Dios que vio la fe de un hombre y lo aceptó y lo recibió y hizo promesa y hizo un pacto con él por medio de la fe. Pero luego viene su hijo, que demoró que llegara, hermano. Y a pesar de que Dios hizo promesas tan tremendas: te haré padre de multitud, le dijo a Abraham. Sin embargo, Abraham llegó a tener 2 hijos. Estoy hablando de... tuvo su hijo, pero luego Isaac tuvo 2 hijos, hermano. Uno de la libre y otro uno de la libre y otro de la esclava. Entonces, hermanos, quiero a ver si ustedes van a entender. Yo creo que el Espíritu va a ordenar las cosas para que ustedes las entiendan bien. Entonces, hermanos santos, ¿qué nos habla este Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? Abarca las 3 etapas en que el hombre puede entender las cosas de Dios. Primero, entonces, Abraham, por la fe, nosotros hemos recibido la salvación. Por la fe hemos creído en el Hijo del Dios viviente. Por la fe hemos sido incluidos en el cuerpo. Hemos sido bautizados en su gracia por medio
de su espíritu en el cuerpo. Pero entonces, hermanos santos, veamos la otra posición. Por la fe hemos recibido el don de Dios. Pero ¿qué representa Isaac? Isaac también nos representa a nosotros. ¿Por qué? Porque él recibió todo de gracia. Él recibió los pozos que hizo su padre, él recibió la herencia, la heredad, las riquezas que su padre había querido, y aún la esposa que él llegó a tener la obtuvo por medio de las cosas que hizo Abraham para que fuese a su familia, a sus descendientes, para que le buscaran allí a su esposa. Pero ¿quién vino después de Isaac? Vino Jacob. O sea, tenemos entonces Abraham representa la fe por la cual hemos visto a Dios. Isaac representa lo que también nos representa a nosotros, en que todo lo hemos recibido de gracia, salvación, vida eterna. Todos los dones de Dios lo hemos recibido de gracia. Pero ¿qué representa entonces Jacob? Tendremos que examinar un poquito lo que pasó con Jacob. Jacob fue un hombre astuto, un hombre que echó mano no solo a la fe, sino a la inteligencia humana. Dios había dicho que él iba a ser, que el menor iba a heredar, iba a recibir las promesas antes que el mayor, que era, y el mayor es por un par de segundos, un par de minutos quizás de diferencia, porque eran gemelos, ¿no es cierto? Y entonces Jacob con Esaú, ¿no es cierto?, eran gemelos. Y no hubo mucha diferencia entre el nacimiento de uno y el otro, pero nació primero Esaú. Y entonces él era el que merecía recibir la primogenitura. Era el primogénito. Pero Dios mostró que las cosas no se hacen como los hombres piensan, sino que prevalece la voluntad de nuestro Dios. Por eso es que tenemos que sujetarnos a nuestro Dios en todas las cosas, hermano. Tenemos que entender que es Dios el que tiene la preeminencia. Y Él puso a su Hijo como preeminencia de todas las cosas. Por tanto, debemos sujetarnos a Él. ¿A quién? A quien Dios puso como preeminencia de todas las cosas. Hermanos santos, si Dios ha permitido que estemos pasando los momentos que estamos pasando, es porque Él sabe hacer las cosas. Él sabe cómo estaban nuestros corazones. Algunos iban de allá para acá, por aquí, hacían lo que bien les parecía. Algunos tomaron posiciones que quizás nunca Dios dio. Pero en este caso, lo que corresponde, hermano, es que nos humillemos bajo la poderosa mano de nuestro Dios. Esto pasa, hermano, porque Dios quiere llamarnos la atención. Dios quiere que nosotros entendamos que no dependemos de nosotros mismos. Por eso es que le dice a Jacob: acuérdate de estas cosas, oh Jacob, porque mi siervo eres tú. Yo te formé, siervo mío eres tú. Yo deshice como una nube tus rebeliones. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Eso es lo que el Señor está diciendo a la iglesia. Por eso que estamos representados en estos tres hombres, hermano. Nosotros a veces nos dejamos llevar por nuestra inteligencia humana, porque así fue lo que pasó con Jacob. Jacob se las arregló para enriquecerse, para quedarse con la mayor parte de las riquezas de su suegro, con cosas que no eran necesarias, cosas que no eran primordiales. Dios le daría todo, aún que él no hubiese hecho nada.
Pero Él se adelantó, porque así somos los hombres. Los hombres nos afanamos en nosotros mismos y queremos hacer las cosas a nuestra manera, como si fuésemos capaces, hermano. A veces nos sentimos autosuficientes y no somos autosuficientes, hermanos. No podemos ser autosuficientes. Siempre dependeremos de nuestro Señor Jesucristo en el lugar que Dios nos puso. Si nosotros nos queremos apartar, siempre Dios tendrá este llamado. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob. ¿Por qué? Porque mi siervo eres tú. Yo te formé. ¿No ha sido el Señor el que nos ha formado, hermano? ¿No ha sido el Señor el que ha hablado por tanto tiempo? ¿No ha sido el Señor que nos hizo primero, nos dio fe para que creyéramos? Donde está representado ahora. Pero también nos hizo ser como Isaac, que recibimos todo por gracia, hermano. Todo lo recibimos por gracia. Salvación, perdón de nuestros pecados. Y aún, hermanos, aún lo que hemos de comer este día, lo que hemos de comer mañana. Alguno dirá, pero si no estoy trabajando, ¿qué voy a hacer? Si no estoy recibiendo un sueldo, ¿o qué? ¿Qué voy a hacer? El Señor es nuestro dador, hermano. El Señor es nuestro proveedor. No desconfiemos nunca de esto. Dios está por nosotros. Y si Él está por nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros, hermano? Por eso en este día meditaba en esta palabra, hermano. Quería llevarlos a meditar en esto. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esto es lo que el Señor quería para ahora, hermano. Que nosotros nos volviéramos a Él, que nosotros no tengamos un alto concepto de nosotros mismos como lo tuvo Jacob, ¿no es cierto? Él creyó que por sí mismo podía lograr todas las cosas sin esperar en Dios, hasta que Dios tocó su muslo y Dios lo derribó. Entonces él miró al Señor y ahora pudo entender que sí, que Dios tenía la preeminencia en su vida, que que él necesitaba a Dios y nada más que a él. Él tuvo que reconciliarse con su hermano. Él tuvo que reconciliarse con la gente con las cuales estuvo peleado. Él luchó, hermano, mira hasta al extremo que llegó Jacob, hermano. Luchar con Dios. ¿Qué podemos imaginar? Nosotros podemos luchar con Dios, hermano, para obtener lo que Dios nos ha prometido gratuitamente. A veces nos encontramos así, hermano, como Jacob, luchando con nuestro Dios para obtener bendición. Pero no podemos luchar, tenemos que esperar como Abraham, hermano, creyendo. Tenemos que echar mano a la fe todos los días. Hay hermanos que se enojan cuando les decimos esto, de que hay que echar mano a la fe. Pero, ¿y por qué han echado? ¿Por qué han orado? Porque han creído, hermano, que su fe es suficiente. No. Tenemos que ser conscientes, hermano, que dependemos unos de otros, que nos necesitamos unos a otros, que somos un cuerpo, que Dios nos puso aquí y que no podemos actuar por colores propios. Dependemos del Señor, siempre, hermano. Así que yo los invito a meditar en este tiempo que el Señor nos ha permitido estar sin muchas cosas que hacer,
como encerrados en nuestros hogares, para volvernos al Dios de nuestras vidas de todo corazón, con todo nuestro ser, con todo nuestro espíritu, para que seamos guiados por Él, para que Él tenga la preeminencia en nuestros corazones, para que Él siga avanzando con su iglesia, con su cuerpo que es la iglesia. Así que, hermanos santos, qué bueno es que el Señor nos permite estos momentos de meditación. Qué bueno es que el Dios permitió que tuviésemos estos instantes en la cual muchos podemos estar conectados a través de estos medios, hermano. Qué bueno, son inventos de los hombres, pero ¿quién le ha dado sabiduría e inteligencia a los hombres si no es Dios? Así que todo esto depende de Dios, hermano. Aún la permanencia en estos días, aún si alguno tuviera que ser contagiado, no lo sé, hermano. Si el Señor lo permite que alguno de nosotros tengamos que ser contagiados y tener sentencia de muerte sobre nosotros nuevamente, pero ¿dejaremos de confiar en el Señor por esto, no? ¿Dejaremos de creer en Él? ¿De echar mano a la fe? ¿De ser Abraham por medio de la fe? Pero seguiremos también gozando, como Isaac, de la gracia de nuestro Dios, porque Él nos da todo por gracia, hermano. Pero tampoco podemos apartarnos y dejar de creer que somos hombres, como Jacob, que queremos echar mano muchas veces a nuestra sabiduría, a nuestra inteligencia, y sentirnos capaces de todo, de ser vencedores por nosotros mismos. Y no podemos, hermano. No podemos ser vencedores por nosotros mismos. Tiene que estar el Espíritu Santo junto a nosotros. Tiene que estar el Señor en nuestras vidas. No podemos dejar afuera, sentirnos tan enriquecidos por lo que hemos recibido, en que dejemos al Señor fuera de nuestros corazones, y entonces el Señor tenga que estar nuevamente. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, eso no se lo dice al mundo, hermano. Eso se lo dice a los hombres que se han sentido tan enriquecidos, tan capacitados, tan superiores, que pueden dejar al Señor fuera. Ya no lo necesitan, tan enriquecidos. Como la Odisea, hermano. Sigamos siendo Filadelfia. Sigamos siendo los que tienen poca fuerza, pero no han dejado la fe. Así nos quiere el Señor. Humillados bajo su poderosa mano, dependiendo de su gracia, pero también en lo que tenemos que hacer, la alternancia que tiene que haber en nuestra vida. Pensaba en esto de la luz, hermano, porque el Señor quiere que seamos luz del mundo. Y pensaba en la luz. En cada casa hay, por ejemplo, luz, ¿no es cierto? Pero para conectarse a esos cables, para conectar una lámpara ahí, hay tres cables. Y hay una corriente alternativa que se llama, y en la cual hace que haya alternancia para que no se quemen los filamentos de una ampolleta, por ejemplo, y haya luz. Se necesita esa alternancia, necesito de ti, hermano, necesito de cada uno de mis hermanos, y que haya alternancia para que no nos quememos, porque si queremos ser nosotros los que conducimos la gracia del Señor hacia la iglesia, ¿qué va a pasar, hermano? Nos vamos a transformar en un electrodo. ¿Qué pasa cuando se solda? ¿Ustedes han visto la luz que da un electrodo? Es una luz potente, poderosa. ¿Y qué es lo que se hace allí? Se solda, ¿no es cierto? Y se unen dos placas de metal y quedan unidas. Pero hasta ahí llega todo, sigue la inercia. El Señor quiere que nosotros seamos luz, y eso significa que seamos como un filamento, hermano, que recibamos la alternancia de su espíritu y de nuestra vida, de nuestra voluntad, de nuestra propia voluntad, alternando con su espíritu, de la forma que se produzca luz, para los que están en tinieblas puedan ver y puedan desarrollarse y buscar y encontrar al Señor. No sé si van a entender este ejemplo, hermano, pero es así. Hay una alternancia que tiene que haber para que haya luz, para que una ampolleta se encienda.
Si no, se produce un arco que se quema el filamento ese tan delgadito que tienen las ampolletas y no hay luz. Se termina la luz, se corta la luz. El Señor quiere que tengamos alternancia en nuestros corazones. Que seamos Abraham, creyendo siempre. Que seamos Isaac, que estamos recibiendo la gracia de nuestro Dios, estamos recibiendo todo por gracia. Pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que levantarnos como Jacob también. Porque Dios no desechó a Jacob por su ímpetu, sino que le llamó la atención. Con amor. ¿Qué le dijo? Acuérdate de estas cosas, oh Jacob, porque mi siervo eres tú. Yo te formé, siervo mío eres tú. Así nos habla la iglesia hoy día del Señor, hermano. Que seamos, no seamos uno solo, sino que estén estas tres cosas. Por eso que somos alma, espíritu y cuerpo también nosotros. Y que tiene que haber una alternancia en nuestras vidas. Tenemos que ser hermanos a la fe, tenemos que disfrutar de la gracia, pero también tenemos que movernos para obtener. Llorar. Dice el mundo, dicho, guagua que no llora, no ama. Si no clamamos al Señor, si no oramos, si no levantamos al Señor, sí, el Señor nos va a dar, pero qué glorioso es, porque Él sabe de nuestras necesidades, hermano. Él sabe de qué tenemos necesidad, pero Él quiere que seamos como Abraham, Isaac y Jacob. En esto se muestra la preeminencia, la totalidad de lo que son los creyentes. Santo es el Señor. Qué bueno es que el Señor permite estos momentos, hermano. Yo los invito a ser como Abraham por la fe, a creer siempre en el Señor, a ser como Isaac, que disfrutamos de los dones de nuestro Dios, por gracia, pero también a movernos como Jacob. Aunque el Señor tenga que llamarnos la atención, porque a veces somos demasiado impetuosos, pero el Señor se mueve en estas tres instancias. Por eso tenemos un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero estos están representados en el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Iglesia Santa, no tengas temor, no tengas temor, no te dejes llevar por alguna de estas tres instancias que nosotros cada uno tenemos. No vamos a decir, que el Señor me adaptó, así que yo tengo que esperarnos. No. Tenemos que disfrutar de la gracia de Dios como también como Isaac. Pero tenemos que ser como Jacob, que nos movamos, que nos paramos, que dispongamos nuestro ser. Aunque sabemos que Dios nos dará todo, pero nosotros también nos movemos. Porque somos siervos de Dios, hermano. El Señor nos compró para ser siervos, para la alabanza y la gloria de su nombre. Esa es nuestra misión hoy. Seamos para la alabanza y la gloria de su nombre. Gracias al Señor. Gracias por todas las cosas. Te doy gracias, Padre nuestro, por esta palabra que tú nos permites compartir. Te doy gracias, Señor, porque también prepara nuestros oídos para oír. El Señor, que se complete esta tu palabra en el corazón de nuestros hermanos, por medio de tu Espíritu. Y que sea, oh Señor, quitado toda cosa que sea impedimento para entender tu palabra. ¿Qué quieres tú de nosotros? Que seamos como Abraham, como Isaac y como Jacob. Pero no quedándonos en ninguna de las posiciones, sino que haya una alternancia en nosotros. Disfrutar de la fe, confiar en ti, disfrutar de la gracia, como tú lo hiciste con Isaac, pero también podamos disponernos como siervos tuyos para que tu voluntad sea hecha y no la nuestra. En el nombre de Jesús. Amén.